El pastel era una obra maestra, un castillo de princesa de 3 pisos con torretas de glaseado rosa y brillantes ventanas de azúcar. Mi hija, Lily, con el rostro iluminado por la luz de 7 velas, respiró hondo y sopló. La habitación, llena de sus amiguitos y la familia de mi esposo, estalló en aplausos. Yo sonreía radiante, sintiendo un raro y simple momento de alegría. Mi suegra Helen me entregó el cuchillo. Cuando hice el primer corte, el cuchillo golpeó algo sólido. Frunciendo el ceño, profundicé más y saqué un pequeño pergamino envuelto en plástico. «¿Qué es esto?», preguntó Lily, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Desenrolló el diminuto trozo de papel. El parloteo festivo de la habitación se apagó mientras ella comenzaba a leer las palabras en voz alta. «Querida Lily», leyó, su dulce voz clara e inocente. «Tu mami es una mentirosa». Todos se quedaron helados. El silencio era absoluto, una manta fría y pesada que asfixiaba el ambiente feliz. Mi esposo, Liam, me miró fijamente, su rostro una máscara de confusión. Pero yo no lo estaba mirando a él. Estaba mirando a mi cuñada, Chloe, que sonreía, una pequeña y triunfante sonrisa. Y en ese momento lo supe. La guerra que había intentado evitar durante todo mi matrimonio acababa de ser declarada, y el primer disparo se había hecho desde el interior de un pastel de princesa. Antes de continuar la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndoles historias como esta todos los días. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para mí. Mi relación con la familia de mi esposo, particularmente con su madre, Helen, y su hermana menor, Chloe, siempre había sido una clase magistral de agresión pasiva, un delicado baile sobre un suelo sembrado de cáscaras de huevo. Fui una extraña desde el momento en que Liam me presentó. No era de su pequeño y cerrado pueblo. Mi familia no era de dinero de toda la vida, sino más bien de nada de dinero. Fui una chica becada que se había abierto camino en la universidad, y a sus ojos, eso me hacía ambiciosa, lo que usaban como sinónimo de interesada. Helen era la matriarca, una mujer que empuñaba la cortesía como un arma. Sus cumplidos eran siempre espadas de doble filo, diseñadas para dejarte sangrando sin que supieras de dónde venía el corte. «Oh, Sofía, ese vestido es tan atrevido», decía, mientras sus ojos recorrían mi adquisición de grandes almacenes con una mirada de lástima. «Es maravilloso que no te importe lo que piensen los demás». Chloe, por otro lado, era la niña de oro, el sol alrededor del cual giraba el planetario familiar. Era hermosa, encantadora, y nunca había trabajado un día en su vida. Su carrera era una serie de pasatiempos caros financiados por sus padres. Una línea de joyería fallida, una breve incursión en la cerámica y ahora una pasión por la repostería gourmet. Ella era la artista, el alma sensible, y yo era la práctica y aburrida que cuadraba hojas de cálculo para ganarse la vida. Liam, mi esposo, era el amortiguador, el pacificador. Amaba a su familia, pero no era ciego a sus defectos. Veía las indirectas sutiles, los cumplidos envenenados, la forma en que constantemente intentaban socavarme. Era mi más firme defensor, mi compañero en todo el sentido de la palabra. Él era la razón por la que toleraba las cenas dominicales semanales, la letanía interminable de los últimos triunfos de Chloe y la condescendencia empalagosamente dulce de Helen. Durante años interpreté el papel de la buena nuera. Sonreía, asentía, llevaba botellas de vino perfectamente frías a la cena, absorbía los desaires y fingía no darme cuenta de las pullas. Lo hacía por Liam, lo hacía por el bien de la paz. Me convencí a mí misma de que era un pequeño precio a pagar por un matrimonio feliz, pero el precio se estaba volviendo más alto. Los pequeños cortes se acumulaban y comenzaba a sentir el lento y constante desgaste de 1000 pequeñas heridas. La paz que mantenía era un alto el fuego unilateral y yo era la única desarmada. Los preparativos para la fiesta del 7º cumpleaños de Lily fueron una tormenta perfecta de tensión familiar. El tema, una fiesta de castillo de princesa, fue elección de la propia Lily, y lo había estado planeando durante meses con la meticulosa atención al detalle que solo una niña de 6 años puede tener. La lista de invitados era una mezcla de sus amigos de la escuela y nuestra familia. Yo había querido que fuera algo pequeño, un simple evento en el patio trasero con pizza y juegos, pero Helen no quiso ni oír hablar de ello. «Cariño, un 7º cumpleaños es un hito», había insistido, su voz goteando falsa preocupación.
Debe hacerse como es debido. No podemos permitir que los amiguitos de Lily piensen que no sabemos cómo celebrar a nuestra propia nieta. Hecho como es debido, por supuesto, era el código para hecho a la manera de Helen. Esto significaba un almuerzo con catering, decoraciones extravagantes y una lista de invitados que se infló hasta incluir primos lejanos y viejos amigos de la familia que nunca había conocido. Cada decisión se convirtió en un campo de batalla. Yo quería contratar a un animador de fiestas local que hacía trucos de magia. Helen insistió en un cuarteto de cuerda porque era más refinado. Yo quería servir cupcakes. Helen los declaró comunes e insistió en un pastel de varios pisos. ¿Y quién hornearía este pastel? Pues Chloe, por supuesto. Era la oportunidad perfecta para que ella mostrara su talento. Chloe ha estado tomando un curso de trabajo avanzado con azúcar, anunció Helen en la cena del domingo, como si su hija acabara de ser aceptada en la Facultad de Medicina. Tiene una idea divina para un pastel de castillo de princesa. Será su regalo para Lily. Yo tenía mis reservas. Los anteriores intentos de repostería de Chloe habían sido más estéticamente agradables que comestibles. Sus macarons eran notoriamente duros, y sus cupcakes a menudo tenían un extraño regusto químico. Pero rechazar su oferta habría sido una declaración de guerra. Se habría visto como un desaire al arte de Chloe, un rechazo a su generosidad. Así que sonreí y dije, eso suena maravilloso. Lily estará muy emocionada. Liam vio la expresión en mi rostro. Más tarde esa noche, me rodeó con sus brazos. ¿Estás bien con esto?, preguntó. ¿El pastel, mi madre apoderándose de todo? Suspiré, apoyándome en él. Está bien, dije, la mentira sabiendo a tiza en mi boca. Es solo por un día. Es más fácil simplemente dejar que se salgan con la suya. ¿Lo es?, preguntó en voz baja. ¿Es realmente más fácil? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. La verdad era que no era más fácil. Era simplemente difícil de otra manera. Era el trabajo duro de tragarme mis propias opiniones, de aplacar constantemente a dos mujeres adultas que se comportaban como niñas malcriadas, de sentirme como una invitada en la fiesta de mi propia hija. Pero lo había estado haciendo durante tanto tiempo que había olvidado que había otra forma de vivir. La semana de la fiesta, mi casa se convirtió en el centro de mando de Helen. Llegaba cada mañana, un torbellino de opiniones y consejos no solicitados. Reorganizó mis muebles, criticó mi elección de servilletas de papel y sugirió una lista de reproducción diferente para la fiesta. Cada sugerencia era entregada con una dulce sonrisa que hacía imposible discutir. «Oh, Sofía, cariño», decía, sosteniendo 2 tonos diferentes de serpentinas rosas. «Este es un toque más sofisticado, ¿no crees?» Chloe era una presencia menos frecuente, pero más disruptiva. Entraba y salía, con los brazos cargados de costosos suministros de repostería, tratando mi cocina como su estudio personal. Dejaba un rastro de harina y azúcar en polvo a su paso, suspirando dramáticamente sobre la mala calidad de mi horno y la falta de luz natural. Hablaba del pastel en tonos bajos y reverentes, como si fuera una obra de arte de valor incalculable. La integridad estructural de las torretas es primordial, anunciaba a nadie en particular. Estoy usando un chocolate belga para el ganache que cuesta una fortuna, pero es el único con la viscosidad adecuada. Intenté mantenerme fuera de su camino, retirándome a mi oficina en casa para trabajar, el sonido de sus murmullos bajos y conspiradores una distracción constante. Oía fragmentos de sus conversaciones, frases que me ponían los pelos de punta. Punto. Ella no tiene un verdadero sentido del estilo. Pobrecita. Liam se merece a alguien que entienda los estándares de nuestra familia. Al menos Lily nos tiene a nosotras para exponerla a un poco de cultura. Estaban hablando de mí. Estaban en mi casa, comiendo mi comida y diseccionando mis defectos percibidos con la precisión de cirujanos, y se suponía que yo debía fingir que no oía. Se suponía que debía estar agradecida por su ayuda. El estrés era una fiebre constante y de bajo grado. No dormía bien. Tenía un nudo permanente de ansiedad en el estómago. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, una extraña en mi propia vida. Liam lo vio todo. Llegaba a casa del trabajo para encontrarme pálida y agotada, y su mandíbula se tensaba con una furia silenciosa. Se enfrentó a su madre varias veces, su voz baja y firme. «Mamá, tienes que retroceder. Esta es la casa de Sofía. Esta es la fiesta de Lily. Eres una invitada». La reacción de Helen era siempre la misma. Sus ojos se llenaban de lágrimas, su labio inferior temblaba y lo acusaba de ser un desagradecido. «Solo estoy tratando de ayudar»,
susurraba, con la voz quebrada. Solo quiero que todo sea perfecto para mi nieta. Nunca pensé que mi propio hijo se volvería en mi contra de esta manera. Era una actuación magistral, y siempre funcionaba. Liam terminaba disculpándose y Helen se salía con la suya. Había perfeccionado el arte de hacer que su agresión pareciera vulnerabilidad. Era una loba que había convencido a todos de que era un cordero herido. Llegó el día de la fiesta, un sábado brillante y soleado. Nuestro patio trasero se había transformado en un paraíso de princesas rosa y morado, exactamente como Helen lo había imaginado. El cuarteto de cuerda tocaba una versión sorprendentemente agradable de una canción de una popular película infantil. Los del catering estaban montando un buffet de pequeños y elegantes sándwiches y macarons de colores pastel. Todo era muy hermoso y me sentía completamente ajeno. Lily estaba extasiada, girando en su vestido de princesa, con los ojos brillantes de pura alegría. Su felicidad era lo único que hacía soportable toda la farsa. Mis suegros llegaron una hora antes. Helen con un impecable vestido de lino y Chloe con un vaporoso vestido bohemio que parecía tremendamente fuera de lugar en una fiesta de cumpleaños infantil. Chloe llevaba el pastel, sosteniéndolo en alto como una reliquia religiosa. Tenía que admitir que era impresionante. Un castillo de 3 pisos, completo con torres, banderas y una pequeña princesa de azúcar hilado que guardaba un parecido sorprendente con Lily. «Oh, Chloe, es una obra maestra», exclamó Helen, aplaudiendo. «Eres una verdadera artista». Chloe sonrió radiante, deleitándose con el elogio. «No fue nada», dijo con un gesto displicente de la mano, un gesto que pretendía transmitir humildad pero que solo gritaba arrogancia. La crema de mantequilla era un poco temperamental, pero logré domarla. Los invitados comenzaron a llegar, una mezcla de padres desconcertados de la escuela de Lily y la familia extendida de mi esposo. Los padres de la escuela parecían ligeramente intimidados por la escala del evento. Sus regalos simples y envueltos en colores vivos parecían fuera de lugar junto a la montaña de costosos presentes de mis suegros. Traté de hacer que todos se sintieran bienvenidos, revoloteando entre conversaciones, ofreciendo bebidas y manteniendo conversaciones triviales. Pero sentía una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la fiesta desde una gran distancia. Esta no era mi fiesta. Era la fiesta de Helen, era la fiesta de Chloe. Yo solo era la anfitriona, la figura sonriente y complaciente. Liam se mantuvo cerca de mi lado, su mano una presencia constante y tranquilizadora en la parte baja de mi espalda. Podía ver la tensión en mi rostro, el brillo forzado de mi sonrisa. «Solo unas horas más», me susurró al oído. «Y luego podremos tener nuestra verdadera fiesta, con pizza y una película, solo nosotros 3. Me apoyé en él, agradecida por su solidaridad. Él era mi ancla en este mar de locura color pastel. La fiesta transcurrió sin problemas, una máquina bien engrasada de la creación de Helen. Los niños jugaban, los adultos conversaban cortésmente y el cuarteto de cuerdas seguía tocando. Todo era muy civilizado, muy controlado y completamente desprovisto de la energía caótica y alegre de una fiesta infantil típica. Parecía menos una celebración y más una actuación, una producción cuidadosamente escenificada diseñada para mostrar el buen gusto y la posición social de la familia. Y estaba empezando a darme cuenta de que yo era la única a la que no le habían dado un guión. Llegó el momento de cortar el pastel. Todos los niños se reunieron alrededor de la mesa, sus rostros iluminados por la anticipación. Helen orquestó la escena, colocando a Lily en el centro, asegurándose de que la iluminación fuera perfecta para las fotos. «Ahora todos cantemos», ordenó, y los invitados se lanzaron a una interpretación ligeramente desacompasada de «Feliz cumpleaños». Lily, radiante, apagó las 7 velas rosas de un solo soplo. El aplauso fue entusiasta. «Hora del pastel», gritó uno de los niños, seguido de un coro de chillidos emocionados. Helen me entregó un cuchillo de plata grande y ornamentado. «Aquí tienes, Sofía querida», dijo, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. «Tú haz los honores». Tomé el cuchillo, su peso desconocido en mi mano. Miré el pastel, la creación perfecta y azucarada de Chloe. Se sentía mal cortarlo, destruir algo que había sido fuente de tanto drama y esfuerzo. Pero Lily me estaba mirando, sus ojos suplicantes. «Mami, quiero una torreta», dijo. Le sonreí, una sonrisa real esta vez. «Una torreta será», dije. Coloqué el cuchillo sobre una de las torres rosas.
Al presionar hacia abajo, sentí una extraña resistencia. El cuchillo golpeó algo duro, algo que no era pastel. Fruncí el ceño, presionando más fuerte. Hubo un suave crujido y retiré el cuchillo. Incrustado en la rebanada de pastel había un pequeño objeto cilíndrico, envuelto en plástico transparente. «¿Qué es eso?», preguntó Liam, inclinándose para ver más de cerca. Extraje cuidadosamente el objeto del pastel. Era un pequeño pergamino de papel, atado con una fina cinta rosa. «Parece un mensaje», dije, con la voz un poco temblorosa. Un murmullo recorrió a la multitud. Esto era claramente parte del espectáculo, otro de los toques elaborados de Helen y Chloe. «¡Qué ingenioso!», exclamó mi tía política. Un mensaje en una botella. O en un pastel. Los ojos de Lily estaban muy abiertos por la emoción. «¿Puedo leerlo, mami, por favor?». Antes de que pudiera responder, Chloe dio un paso adelante, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. «Por supuesto, cariño», le dijo a Lily. «Es un mensaje especial de cumpleaños, solo para ti». Me guiñó un ojo, un gesto que se suponía que parecería amigable pero que se sintió agudo y malicioso. Un nudo frío de pavor se formó en mi estómago. Algo andaba mal. Esto no era un ingenioso detalle de fiesta. Esto era algo completamente diferente. Observé, con el corazón palpitando, cómo Lily desataba cuidadosamente la cinta y desenrollaba el pequeño trozo de papel. El parloteo festivo de la habitación se apagó mientras todos se inclinaban, ansiosos por escuchar el mensaje especial. Lily, una nueva lectora segura de sí misma, levantó el papel y comenzó a leer con su voz dulce y clara. Y con 6 simples palabras, mi mundo cuidadosamente construido de sonrisas educadas y verdades tragadas se vino abajo a mi alrededor. «Querida Lily», comenzó, con el ceño fruncido por la concentración. «Tu mami es una mentirosa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y brillantes como fragmentos de vidrio. Por un momento, nadie se movió. Fue como si el mundo hubiera dejado de girar. Los niños parecían confundidos. Su energía feliz y azucarada se extinguió instantáneamente. Los adultos miraban fijamente, sus sonrisas educadas congeladas en sus rostros. El silencio era absoluto, un vacío que succionó todo el aire de la habitación. Luego, lentamente, todos los ojos se volvieron hacia mí. Me quedé allí, con el cuchillo de plata todavía en la mano, mi rostro ardiendo con un calor que no tenía nada que ver con el sol de la tarde. Me sentí desnuda, expuesta, como si me hubieran desnudado frente a una multitud de extraños. Mi mente era un torbellino caótico de incredulidad, y una certeza horrible y creciente. Esto no fue un error. Esto no fue una broma. Esto fue un acto de crueldad deliberado y calculado, ejecutado con la precisión del bisturí de un cirujano. Mi mirada se clavó en Chloe. Estaba de pie junto a la mesa de postres, una imagen de inocencia con su vestido vaporoso, pero se había olvidado de controlar sus facciones. Una pequeña y triunfante sonrisa jugaba en sus labios, y sus ojos brillaban con un regocijo malicioso. Estaba disfrutando esto. Había planeado esto. Esta era su obra maestra, no el pastel, sino este momento de mi total y completa humillación. A su lado, Helen parecía sorprendida, llevándose la mano al pecho en un gesto de puro melodrama. Pero vi el parpadeo de algo más en sus ojos, un destello de satisfacción que rápidamente ocultó. Era una coconspiradora, una cómplice en el asesinato del carácter de su hija. Liam fue el primero en reaccionar. Se movió a mi lado, su cuerpo un escudo sólido y protector. Tomó el cuchillo de mis dedos sin fuerza y lo colocó sobre la mesa. Me rodeó con su brazo, su agarre firme y reconfortante. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz baja y peligrosa, sus ojos fijos en su hermana. «¿Qué demonios es esto, Chloe?». La sonrisa de Chloe se desvaneció, reemplazada por una mirada de inocencia con los ojos muy abiertos. «No sé de qué estás hablando», dijo, su voz temblando ligeramente. «Yo solo horneé el pastel. No puse nada dentro». Era una mentira patética y transparente, y todos lo sabían. La atmósfera en la habitación había cambiado del silencio sorprendido a un murmullo bajo y enojado. La fiesta había terminado. La fachada cuidadosamente construida de una vida familiar feliz había volado en pedazos. Y entre los escombros yo estaba de pie, no con la vergüenza y la humillación que habían pretendido, sino con una rabia fría y clara que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. La paz que tanto me había esforzado por mantener era una ficción. La familia de la que tanto había intentado formar parte era un nido de víboras, y finalmente, me habían mordido. El caos estalló.
Los padres de los amigos de Lily, sintiendo un nivel de drama de adultos del que no querían formar parte, comenzaron a reunir a sus hijos, dando excusas apresuradas y torpes. Lo siento mucho, tenemos que irnos, tenemos otra fiesta a la que ir. Fue una fiesta encantadora, Sofía, de verdad. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Estaban huyendo de un barco que se hundía, y no podía culparlos. Mi propia familia política extendida estaba en un estado de confusión agitada, susurrando entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia mí, hacia Chloe, hacia Helen. Eran como una bandada de pájaros, asustados por un ruido fuerte, sin saber hacia dónde volar. Helen, siempre la actriz, rompió a llorar. «No puedo creer que esto esté pasando», gimió, secándose los ojos secos con una servilleta de lino. «En el día especial de mi nieta, ¿quién haría algo tan terrible?». Miró alrededor de la habitación, su mirada posándose en mí con una expresión de profunda sospecha, como si sugiriera que yo, la víctima, era de alguna manera la perpetradora. Era una técnica clásica de manipulación, diseñada para desviar la atención, para confundir, para echar la culpa, pero no estaba funcionando, no esta vez. Liam era una roca, ignoró el teatro de su madre y mantuvo su enfoque directamente en su hermana. «Chloe, te lo voy a preguntar una vez más», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «¿Pusiste esa nota en el pastel?». Chloe, acorralada, recurrió al mecanismo de defensa definitivo de la familia, el victimismo. «¿Por qué me estás atacando?», gritó, su voz elevándose a un tono agudo. «Trabajé durante días en este pastel. Puse mi corazón y mi alma en él para Lily. ¿Y este es el agradecimiento que recibo? Siempre te pones de su lado. Nunca me crees», me señaló con un dedo tembloroso. «A ella es a quien deberías interrogar. Ella es la mentirosa. Ha estado tratando de ponerte en nuestra contra desde el día en que te conoció». La acusación era tan audaz, tan completamente divorciada de la realidad, que tuvo el efecto contrario al deseado. No me hizo parecer culpable, la hizo parecer a ella desquiciada. Miré a mi hija Lily. Estaba de pie junto a la mesa, su pequeño rostro pálido y confundido, la nota arrugada todavía en su mano. Le habían robado la alegría, su día especial arruinado por los juegos mezquinos y crueles de los adultos que se suponía debían protegerla. Y fue entonces cuando la rabia dentro de mí se solidificó en algo duro y afilado. Esto ya no se trataba de mí. No se trataba de mis sentimientos heridos o mi humillación pública. Se trataba de mi hija. Habían usado a mi hija como un arma en su retorcida guerra contra mí. Y esa era una línea que nunca podría descruzarse. Caminé hacia Lily y me arrodillé frente a ella. Gentilmente tomé la nota de su mano y la guardé en mi bolsillo. La miré a sus ojos grandes y preocupados. «Cariño», dije, mi voz suave pero firme. «Lo siento mucho. Algunas personas hacen cosas muy tontas y malas cuando son infelices. Pero no tienen nada que ver contigo, y no tienen nada que ver con la verdad. ¿De acuerdo?». Ella asintió, su labio inferior temblando. La abracé con fuerza, protegiéndola de las consecuencias tóxicas que todavía nos rodeaban. Cuando me levanté, ya no era la Sofía sonriente y complaciente, era una madre. Y había terminado de estar callada. Me giré para enfrentar la habitación, mi brazo todavía envuelto protectoramente alrededor de los hombros de Lily. Los invitados restantes, en su mayoría familiares, se quedaron en silencio, su atención fija en mí. Me encontré con el rostro surcado de lágrimas de Helen, la mirada indignada de Chloe y las expresiones confusas y ansiosas de mis diversos tíos y tías políticos. Durante años, había permanecido en silencio en estas reuniones familiares, una observadora pasiva en mi propia vida. Ese silencio había terminado. «Creo que es hora de que todos se vayan», dije, mi voz clara y fría. No era una petición, era una orden. Helen jadeó, agarrándose el pecho. «Sofía, no puedes hablar en serio. Somos tu familia». «Mi familia», repetí, la palabra sabiendo a veneno en mi boca, no intentaría arruinar la fiesta del 7º cumpleaños de mi hija con una broma cruel y maliciosa. Mi familia no usaría a una niña para librar sus guerras mezquinas y patéticas. Miré directamente a Chloe, mis ojos entrecerrados. «¿Quieres saber cuál es la mentira, Chloe? La mentira es esta familia feliz y perfecta que todos pretenden ser. La mentira son las sonrisas falsas y los cumplidos envenenados y el resentimiento constante y latente que intentan hacer pasar por amor. La mentira es que eres una artista talentosa,
Y no solo una mujer malcriada y privilegiada que nunca ha tenido que trabajar por nada en su vida. El rostro de Chloe se puso blanco de furia. «¿Cómo te atreves?», chilló. «¿Ven?», dijo, dirigiéndose a la sala en general. «¿Ven cómo es? Con esto es con lo que tengo que lidiar. Esta es la verdadera Sofía». «Sí», dije, mi voz resonando con una convicción que me sorprendió incluso a mí. «Sí, lo es. La verdadera Sofía ha terminado. Ha terminado de ser su saco de boxeo. Ha terminado de fingir que su condescendencia es preocupación. Ha terminado de financiar sus proyectos empresariales fallidos con el dinero por el que ella y Liam trabajan duro». Esta última parte fue un disparo al aire, pero vi por el parpadeo de pánico en sus ojos que había dado en el blanco. «Y sobre todo», continué, mi voz bajando a un susurro bajo e intenso, «ha terminado de dejar que lastimen a su hija. Pueden atacarme todo lo que quieran, pero nunca, jamás, volverán a usar a mi hija como un peón en sus juegos. ¿Estamos claros?». El silencio que siguió fue denso con un nuevo tipo de tensión. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Ya no era la extraña, la suplicante, la que desesperaba por su aprobación. Yo era la que tenía el control. Yo era la que ponía los términos. Y el primer término era que ya no eran bienvenidos en mi casa. «Ahora», dije, mi voz volviendo a su volumen normal. «Fuera». Nadie se movió. Estaban todos congelados, aturdidos hasta la inmovilidad por la pura fuerza de mi transformación. Nunca antes habían visto esta versión de mí. No sabían cómo reaccionar. Fue Liam quien rompió el hechizo. Dio un paso adelante y abrió la puerta trasera que daba a la entrada de autos. «Oyeron a mi esposa», dijo, su voz tranquila pero inflexible. «La fiesta ha terminado». Miró a su madre, su expresión una mezcla de decepción y asco. «Mamá, vete a casa». Helen, por primera vez desde que la conocía, parecía completamente derrotada. Sus lágrimas eran reales ahora, lágrimas de conmoción y orgullo herido. Había perdido el control de la narrativa, de su hijo, de toda la situación. Se tambaleó hacia la puerta, apoyada por mi suegro, que parecía gris y disminuido. Chloe fue la última en irse. Pasó a mi lado, con la cabeza en alto, su rostro una máscara de puro odio. «Te arrepentirás de esto, Sofía», siseó, su voz baja y venenosa. «Acabas de cometer un error muy grande». «No, Chloe», respondí, mi voz igualmente tranquila. «El error fue tuyo. Pensaste que era débil. Pensaste que me quedaría aquí y lo aceptaría. Me subestimaste. Y subestimaste a mi esposo. Ese fue tu error». Me miró fijamente durante un largo momento, luego se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola de un portazo detrás de ella. El silencio que descendió sobre nuestro patio trasero fue un bendito alivio. Ahora solo éramos nosotros tres, yo, Liam y Lily, de pie en medio de los restos de una fiesta arruinada. Las hermosas decoraciones ahora parecían chillonas y tristes. El cuarteto de cuerda hacía tiempo que había empacado y se había ido. El pastel a medio comer yacía sobre la mesa, un monumento a la crueldad de mi cuñada. Lily, que había estado observando todo el intercambio con ojos grandes y silenciosos, finalmente habló. «¿La tía Chloe está enojada conmigo?», preguntó, su voz pequeña. Me arrodillé y la abracé de nuevo, mi corazón doliéndome por ella. «No, cariño», dije, acariciando su cabello. «No está enojada contigo, está enojada conmigo, y eso está bien. A veces, los adultos se enojan cuando no se salen con la suya». Liam se arrodilló a nuestro lado, rodeándonos a ambas con sus brazos. «Tu mamá es la persona más fuerte que conozco», le dijo a Lily, sus ojos encontrándose con los míos por encima de su cabeza. «Y dice la verdad, no es una mentirosa, nunca lo olvides». En ese momento, rodeada por los escombros de mi antigua vida, sentí una sensación de claridad y propósito que nunca había conocido. La guerra no había terminado, lo sabía. Esta era solo la primera batalla. Pero por primera vez, no tenía miedo. Tenía a mi familia, mi verdadera familia, a mi lado. Y tenía la verdad, y finalmente estaba lista para luchar. Los días que siguieron a la desastrosa fiesta de cumpleaños fueron una extraña combinación de silencio de radio y una escalada de guerra psicológica. Mis suegros, como era de esperar, no llamaron para disculparse. En cambio, lanzaron una campaña encubierta para pintarme como la villana, la mujer histérica y desquiciada que había arruinado la fiesta de su propia hija con un arrebato salvaje y paranoico. La primera salva vino de mi tía política, Brenda,
Una mujer cuyo principal rasgo de personalidad era la falta de personalidad propia. Era el eco de Helen, su leal soldado de a pie. Me llamó unos días después de la fiesta, su voz rebosando una preocupación almibarada y falsa. Sofía querida, comenzó. Solo llamaba para ver cómo estabas. Todos estábamos tan preocupados por ti el sábado. Parecías tan alterada. Me negué a morder el anzuelo. Estoy bien, Brenda, dije, mi voz fría y uniforme. Solo estaba decepcionada de que Chloe y Helen decidieran comportarse de manera tan abominable. Brenda chasqueó la lengua. Ahora, Sofía, estoy segura de que todo fue solo un malentendido. Una broma tonta que salió mal. Chloe se siente fatal por ello. Y tu suegra está simplemente devastada. Dijo que nunca te había visto tan enojada. No parecías tú en absoluto. Tienes razón, dije. No lo era. La antigua yo habría sonreído y fingido que no había pasado nada. La nueva yo no tiene tiempo para ese tipo de tonterías. Pude oírla farfullar al otro lado de la línea mientras terminaba cortésmente la llamada. El siguiente ataque fue más insidioso. Algunas de las madres de la escuela de Lily, las que habían estado en la fiesta, me llamaron con historias similares. Todas habían recibido un correo electrónico largo y divagante de Helen. El correo, que me resumieron torpemente, era una obra maestra de la manipulación. Hablaba de su profundo amor por su nieta, su desolación por el desafortunado incidente en la fiesta y su preocupación por mi frágil estado emocional. Sutilmente implicaba que yo era inestable, que había reaccionado de forma exagerada a una broma inofensiva y que estaba tratando de alejar a Liam de su amorosa y solidaria familia. Era una campaña de desprestigio diseñada para aislarme, para desacreditarme, para hacerme parecer la loca. Hace unos años habría funcionado. Me habría consumido la ansiedad, la necesidad de defenderme, de explicar mi versión de la historia. Pero ahora algo había cambiado dentro de mí. Sus juegos parecían tan transparentes, tan patéticos. Sus intentos de controlar la narrativa eran torpes y desesperados. Estaban perdiendo, y lo sabían. Liam fue mi roca a través de todo. Leyó el correo electrónico que su madre había enviado, su rostro oscureciéndose con cada palabra. Llamó a su tía Brenda y le dijo, en términos inequívocos, que dejara de acosar a su esposa. Era un frente unido, un muro de apoyo inquebrantable. Y eso marcó toda la diferencia. Una noche, mientras limpiábamos después de la cena, se volvió hacia mí, con expresión seria. He estado pensando, dijo, sobre Chloe, sobre el dinero. Lo miré, mi corazón dando un vuelco. ¿Qué pasa con eso? Dijiste algo en la fiesta, dijo. Sobre financiar sus proyectos empresariales. Estabas adivinando, ¿verdad? Asentí. Fue un tiro de suerte. Quizás no tan de suerte, dijo, sus ojos preocupados. Creo que necesitamos echar un vistazo a nuestras finanzas. Un vistazo muy de cerca. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Liam y yo nos sentamos en la mesa de nuestro comedor con nuestras computadoras portátiles. El aire estaba cargado de una tensión nerviosa y eléctrica. Siempre habíamos sido un equipo en nuestras finanzas, abiertos y transparentes. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar y nuestras propias cuentas de ahorro separadas. Siempre habíamos asumido un nivel de confianza mutua que ahora se sentía peligrosamente ingenuo. Empezamos con la cuenta conjunta. Durante horas, revisamos años de extractos, línea por línea. Al principio, todo parecía normal. Pagos de la hipoteca, facturas de servicios públicos, cargos del supermercado. Pero entonces, Liam señaló un cargo recurrente, una transferencia de varios cientos de dólares cada mes a una cuenta que no reconocí. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz tensa. Las transferencias estaban etiquetadas como pago de préstamo. Llevaban ocurriendo más de 3 años. Miré la pantalla, una sensación fría y nauseabunda extendiéndose por mi estómago. Nunca las había visto antes. Nunca las había autorizado. El rostro de Liam estaba pálido. Hizo clic en los detalles de la cuenta. La cuenta pertenecía a Chloe. El pago de préstamo no era un pago de un préstamo, era un pago. Estábamos pagando un préstamo que ella había sacado. Pero la cosa empeoró. Empezamos a investigar los extractos de nuestras tarjetas de crédito, las vinculadas a la cuenta conjunta. Y allí estaban, una constelación de cargos de boutiques de alta gama, restaurantes caros y sitios web de spas de lujo, cargos que yo nunca había hecho. Cargos que correspondían a las fechas en que Chloe se había jactado de un vestido nuevo, una comida fabulosa, un relajante día de spa,
había estado usando nuestra cuenta como su fondo personal para gastos, pero el golpe final y devastador llegó cuando miramos nuestra línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Habíamos sacado una hace unos años para una renovación de la cocina y apenas la habíamos tocado desde entonces. O eso pensaba yo. El extracto mostraba una serie de grandes retiros de efectivo durante los últimos 2 años, por un total de casi $50,000. Cada retiro correspondía a un momento en que Chloe supuestamente había necesitado una gran suma de dinero para uno de sus proyectos empresariales. El pago inicial de su estudio de cerámica, la compra de un horno de grado profesional, el viaje a Bélgica para estudiar con un maestro chocolatero. Mi mente daba vueltas. La magnitud del engaño era impresionante. No se trataba solo de unos cientos de dólares aquí y allá. Esto era un asalto financiero sistemático y a largo plazo. Nos habían estado desangrando durante años, todo mientras nos sonreían a la cara, todo mientras me llamaban la interesada y ambiciosa. La nota en el pastel no fue el principio, fue la culminación. Fue la vuelta de la victoria de una estafadora que se había vuelto tan arrogante, tan segura de su propia astucia, que no pudo resistirse a restregárselo en la cara a su víctima. Me había llamado mentirosa. La ironía era tan profunda, tan repugnante, que casi me hizo reír. El silencio en la habitación solo lo rompía el sonido de mi propia respiración agitada. Sentí una extraña sensación de vértigo, como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. La traición financiera era abrumadora, pero fue la traición emocional la que cortó más profundo. Esto no era solo por dinero, era por la confianza. Era por la creencia fundamental de que las personas que decían amarte no buscarían activamente destruirte. Las constantes críticas de Helen, su sutil socavamiento, sus intentos de pintarme como inestable, todo cobraba un sentido horrible ahora. No era solo envidia mezquina, era una estrategia calculada para mantenerme desequilibrada, para hacerme cuestionar mis propias percepciones, para asegurar que si alguna vez descubría la verdad, nadie me creería. No era solo una cómplice, era la arquitecta de todo el engaño. Había proporcionado la cobertura emocional para los crímenes financieros de su hija. Liam parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro estaba ceniciento, su expresión una mezcla de incredulidad y una terrible rabia creciente. Esta era su familia, su madre, su hermana, las 2 mujeres a las que había pasado toda su vida amando y protegiendo, y lo habían traicionado de la manera más profunda imaginable. ¿Cómo?, susurró, su voz ronca. ¿Cómo hicieron esto sin que lo supiéramos? Lo reconstruimos, el feo rompecabezas de su engaño. Los extractos sin papel que iban a una dirección de correo electrónico que no reconocía. La forma en que Helen siempre se ofrecía a ayudar con el correo cuando nos visitaba, probablemente interceptando cualquier extracto bancario u oferta de tarjeta de crédito extraviada. Las pequeñas mentiras, aparentemente inocentes, que ahora parecían siniestras en retrospectiva. Era una conspiración, una estafa a largo plazo, y nosotros habíamos sido los incautos. La ira llegó lentamente al principio, un calor bajo y latente. Pero a medida que la magnitud de su traición se asentaba, creció hasta convertirse en un infierno al rojo vivo. Pensé en todas las cosas a las que habíamos renunciado, las vacaciones que no habíamos tomado, las reparaciones del hogar que habíamos pospuesto, los ahorros que habíamos luchado por acumular. Habíamos estado viviendo una vida de frugalidad cuidadosa y responsable, todo mientras mi cuñada vivía una vida de lujo a nuestra costa. Pensé en Lily, pensé en el futuro que intentábamos construir para ella, un futuro que había sido saqueado sistemáticamente por su propia tía y abuela. La rabia fría y dura que había sentido en la fiesta regresó, pero esta vez era diferente. No era la ira caliente y explosiva de una confrontación momentánea. Era una furia profunda, fría y calculadora. Esto no era una disputa familiar, esto era un crimen, y no se iban a salir con la suya. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Liam, mi voz firme ahora, mi mente clara. Me miró, sus ojos llenos de una sombría determinación que nunca antes había visto. Primero, dijo, su voz como el sílex, llamamos al banco y congelamos todo. Luego, llamamos a un abogado. Y después, llamamos a la policía. A la mañana siguiente, comenzamos el proceso de desmantelar nuestras vidas y reconstruirlas sobre una base de verdad. Fue una tarea sombría y metódica. Pasamos horas al teléfono con los departamentos de fraude, nuestras voces planas y sin emociones, mientras repetíamos la misma historia una y otra vez.
llamo para denunciar una serie de transacciones no autorizadas. Mi nombre es Sophia Meyers. Mi esposo es Liam Meyers. La perpetradora es mi cuñada, Chloe Meyers. Con cada llamada, se eliminaba una pieza de los escombros financieros. Se congelaron cuentas. Se cancelaron tarjetas de crédito. Se abrieron investigaciones. Fue una pequeña victoria burocrática, pero se sintió trascendental. Fue el primer paso para recuperar el control. Nos reunimos con una abogada, una mujer astuta y directa que se especializaba en fraude financiero. Le expusimos toda la historia, desde la sutil manipulación emocional hasta el robo flagrante. Le mostramos los extractos bancarios, las facturas de las tarjetas de crédito, los retiros del préstamo sobre el valor líquido de la vivienda. Escuchó pacientemente, su expresión cada vez más sombría. Cuando terminamos, nos miró, sus ojos llenos de una mezcla de simpatía e indignación profesional. Este es uno de los casos más atroces de fraude familiar que he visto, dijo. Esto no es solo un asunto civil, esto es criminal. Tienen todo el derecho a presentar cargos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, a la vez aterradoras y validadoras. Presentar cargos contra nuestra propia familia. Era una línea que nunca habíamos imaginado cruzar. Significaba convertir una traición privada en un registro público. Significaba la destrucción total y absoluta de lo que quedaba de nuestra familia. Pero, ¿qué quedaba? Una cáscara vacía, una fachada de amor y lealtad que ocultaba un núcleo podrido de codicia y engaño. La familia que pensábamos que teníamos no existía. Era una ficción. Y habíamos estado viviendo en ella durante demasiado tiempo. Liam, que siempre había sido el pacificador, el que intentaba suavizar las cosas, estaba decidido. La traición había cortado algo profundo dentro de él. El hijo que había amado a su madre y a su hermana se había ido, reemplazado por un hombre que había sido empujado demasiado lejos. «Vamos a presentar cargos», dijo, con voz firme. «Quiero que rindan cuentas, por todo». Esa tarde, entramos en nuestra comisaría de policía local. El ambiente estéril e impersonal se sentía a un mundo de distancia de la pesadilla de colores pastel de la fiesta de Lily. Nos sentamos con un detective, un hombre de aspecto cansado y ojos amables, y le contamos nuestra historia. Le dimos las copias de los estados financieros, la cronología del fraude, los nombres de los perpetradores. Escuchó pacientemente, tomando notas, su expresión indescifrable. Cuando terminamos, nos miró, su mirada deteniéndose en Liam. «Es algo duro», dijo en voz baja, «cuando los malos son de tu propia sangre». Tenía razón, era algo duro. Pero también era algo necesario. Cuando salimos de la comisaría, el sol comenzaba a ponerse. Sentí una extraña sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un gran peso de los hombros. El camino por delante iba a ser largo y difícil. Habría una batalla legal, un ajuste de cuentas público, una ruptura final y dolorosa de los lazos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. La guerra estaba lejos de terminar, pero habíamos elegido nuestro campo de batalla, y ya no luchábamos solos. La noticia de que habíamos presentado una denuncia policial golpeó a la familia como una bomba nuclear. A la onda expansiva inicial le siguió un torrente de llamadas telefónicas frenéticas e histéricas. No de Helen ni de Chloe, que se habían quedado completamente en silencio, sino de la familia extendida, los tíos, tías y primos, que habían sido designados como monos voladores en este retorcido drama. Mi tía política Brenda fue la primera en llamar, su voz estridente de incredulidad e indignación. «Sophia, Liam, ¿qué han hecho? Su madre está completamente destrozada. ¿Han llamado a la policía, a su propia familia? Es una vergüenza». Liam atendió la llamada, su voz un monótono bajo y peligroso. «Brenda», dijo, «mi madre y mi hermana nos han robado más de $50,000. Han cometido múltiples delitos graves. La vergüenza es de ellas, no nuestra. No vuelvas a llamar aquí». Colgó el teléfono, su mano temblando ligeramente. Las llamadas siguieron llegando, un aluvión incesante de culpa y recriminación. «¡Están destrozando a esta familia!», gritó un tío. «Chloe cometió un error. ¿No pueden encontrar en su corazón el perdón?», suplicó otra tía. No veían los años de manipulación, la crueldad calculada, el robo sistemático. Solo veían una interrupción en la fachada de normalidad cuidadosamente mantenida por la familia. Nos veían como los agresores, los que habíamos roto la regla no escrita del silencio, los que habíamos aireado los trapos sucios de la familia en público. Nosotros éramos el problema, no las personas que habían cometido los crímenes.
Fue una clase magistral de culpabilización de la víctima, y fue un testimonio del poderoso control que Helen tenía sobre su familia extendida. Había pasado años cultivando una imagen de sí misma como una matriarca amorosa y sufrida, y no estaban dispuestos a dejar ir esa imagen, ni siquiera ante la abrumadora evidencia de lo contrario. Dejamos de contestar el teléfono. Dejamos que las llamadas fueran al buzón de voz, un coro de voces enojadas, suplicantes y decepcionadas que borrábamos sin escuchar. Éramos una isla, nosotros dos, y habíamos levantado el puente levadizo. El mundo exterior, con sus lealtades equivocadas y su ceguera voluntaria, podía enfurecerse todo lo que quisiera. Estábamos a salvo dentro. El proceso legal comenzó a avanzar, lenta e impersonalmente. Tuvimos que dar declaraciones formales a los detectives. Tuvimos que firmar autorizaciones para nuestros registros financieros. Tuvimos que compilar una montaña de pruebas, un rastro de papel de traición que se remontaba a años atrás. Fue un proceso doloroso y agotador, pero con cada paso sentíamos una creciente sensación de empoderamiento. Ya no éramos víctimas, éramos participantes en nuestro propio rescate. Estábamos recuperando nuestras vidas. Un documento notariado a la vez. También tuvimos que contarle a Lily lo que estaba pasando, de una manera que una niña de 7 años pudiera entender. La sentamos una noche, con el corazón apesadumbrado. «Cariño», comenzó Liam, ¿sabes que a veces la gente toma muy malas decisiones? Bueno, la tía Chloe y la abuela Helen tomaron algunas decisiones muy malas. Tomaron algo que no les pertenecía, y eso se llama robar. Y como hicieron eso, no las veremos por un tiempo. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. «Pero yo quiero a la abuela», susurró. Mi corazón se rompió por ella. Este era el verdadero costo de sus acciones, la víctima inocente atrapada en el fuego cruzado. «Sé que la quieres, cariño», dije, abrazándola con fuerza. «Y ella te quiere a ti. Pero a veces, incluso las personas que amamos hacen cosas que están mal. Y cuando lo hacen, hay consecuencias». Fue una dura lección para una niña, pero era la verdad. Y habíamos terminado con las mentiras. La investigación se prolongó durante meses. La policía interrogó a Chloe y a Helen, quienes, según nuestro abogado, lo negaron todo. Afirmaron que el dinero era un regalo, un préstamo que tenían la intención de devolver, un malentendido. Pintaron a Liam como un hijo descontento y a mí como una nuera manipuladora y vengativa que lo había puesto en contra de su propia familia. Intentaban crear una situación de él dijo, ella dijo, para enturbiar las aguas, para convertirlo en un asunto de drama familiar en lugar de actividad criminal. Pero la evidencia era innegable. El rastro de papel era una hoja de ruta clara e inequívoca de sus crímenes. Las transferencias no autorizadas, los cargos de las tarjetas de crédito, las firmas falsificadas en los documentos del préstamo, todo estaba allí, en blanco y negro. La oficina del fiscal de distrito aceptó presentar cargos. El caso iría a juicio. La noticia envió otra onda de choque a través de la familia. Los susurros y las acusaciones se convirtieron en un rugido. Fuimos condenados al ostracismo, completamente aislados de la familia. No nos invitaron a las reuniones festivas. No recibimos tarjetas de cumpleaños ni regalos de Navidad. Era como si hubiéramos dejado de existir. En cierto modo, fue un alivio. El silencio fue un bálsamo después de años de ruido tóxico, pero también fue una pérdida profunda. Liam, en particular, sintió el dolor del cisma. Estaba de luto por la pérdida de su familia, no la familia que eran, sino la familia que siempre había creído que eran. Estaba de duelo por una vida de mentiras. Nos apoyamos el uno en el otro, nuestra pequeña familia de 3 se convirtió en nuestro mundo entero. Encontramos una nueva comunidad, una familia elegida de amigos que nos habían acompañado en lo peor, que nunca habían dudado de nosotros, que habían aparecido con lasaña y botellas de vino y ofertas para cuidar a los niños. Eran nuestra verdadera familia, los que se habían ganado nuestra confianza y nuestro amor. Se fijó la fecha del juicio. Sabíamos que tendríamos que enfrentarlos, sentarnos en la misma habitación, testificar en su contra. La perspectiva era abrumadora, pero también sabíamos que era el paso final, la última batalla en una guerra larga y brutal. Teníamos que llevarlo hasta el final. Teníamos que conseguir justicia, no solo para nosotros, sino para Lily. Teníamos que mostrarle que la verdad importa, que el bien y el mal no son relativos, y que nadie, ni siquiera la familia, está por encima de la ley. Nos preparamos para el juicio. Nuestro abogado nos instruyó, guiándonos a través del proceso. Estábamos listos, estábamos nerviosos, teníamos miedo,
Pero estábamos listos. Habíamos perdido a nuestra familia, pero habíamos encontrado nuestra fuerza, y no íbamos a retroceder. El día del juicio fue gris y nublado, un reflejo perfecto de nuestro estado de ánimo. La sala del tribunal era un espacio frío e impersonal, todo de madera pulida y banderas sombrías. Se sentía a un mundo de distancia del patio trasero bañado por el sol donde había comenzado nuestra pesadilla. Ver a Helen y Chloe en persona por primera vez en casi un año fue un sobresalto. Estaban sentadas en la mesa de los acusados con su abogado, un hombre astuto y de aspecto caro, con un traje a medida. Se veían más pequeñas, disminuidas, despojadas del poder y la autoridad que siempre habían ejercido en su propia casa. Helen vestía un conservador traje azul marino, su rostro pálido y demacrado. Parecía un pájaro asustado, muy lejos de la matriarca imperiosa que yo había conocido. Chloe llevaba un sencillo vestido negro, su estilo extravagante y artístico había desaparecido. Miraba al frente, su rostro una máscara de resentimiento hosco. Se negaron a mirarnos. El juicio fue un torbellino de jerga legal, de objeciones y conversaciones al margen, del lento y tedioso proceso de la justicia. Pero cuando llegó mi turno de subir al estrado, todo se enfocó con nitidez. Caminé hacia el banquillo de los testigos, con el corazón palpitando, las manos frías. Me senté, respiré hondo y miré al jurado, un mar de rostros corrientes e impasibles, y les conté mi historia. Comencé con las indirectas sutiles, los cumplidos envenenados, la constante sensación de ser una extraña. Les hablé de la fiesta, del pastel, de la nota. Les hablé del descubrimiento nocturno del robo, de los años de engaño financiero. Hablé con calma, con claridad, mi voz firme. No lloré, no levanté la voz, solo expuse los hechos. El abogado defensor intentó desestabilizarme. Intentó pintarme como una mujer amargada y celosa que estaba enojada por la estrecha relación de su marido con su familia. Intentó sugerir que el dinero era un regalo, que yo lo había sabido todo el tiempo, que todo esto era un complot vengativo para desquitarme de mis suegros por algún desaire percibido. Pero sus acusaciones rebotaron en el sólido muro de mi verdad. Tenía los extractos bancarios, tenía las facturas de las tarjetas de crédito, tenía los documentos falsificados, tenía los hechos. Y los hechos eran innegables. El testimonio de Liam fue aún más poderoso. Habló de su amor por su madre y su hermana, su voz cargada de una tristeza genuina y desgarradora. Habló de su conmoción y traición ante su engaño. Habló del dolor de perder a su familia. No era un hijo enojado y vengativo. Era un hombre que había sido profundamente herido por las personas en las que más confiaba. Y su testimonio tranquilo y digno fue devastador. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. El veredicto fue culpable, de todos los cargos. Las secuelas del veredicto no fueron el momento triunfante y de celebración que había imaginado. No había alegría en ver a la madre y la hermana de mi esposo siendo sacadas de una sala de tribunal en desgracia. Solo había una tristeza profunda y dolorosa. Habíamos ganado, pero se sentía como una victoria hueca. La sentencia se dictó unas semanas después. Dada su falta de antecedentes penales, se les perdonó la cárcel. Pero el castigo fue igualmente severo. Fueron sentenciadas a 5 años de libertad condicional. Se les ordenó pagar la restitución total del dinero robado y se les obligó a realizar cientos de horas de servicio comunitario. Sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. La casa en la que habían vivido durante 40 años tuvo que ser vendida para pagar la restitución y sus honorarios legales. Su posición social en su pequeño pueblo fue aniquilada. Ya no eran la familia respetada e influyente que siempre habían pretendido ser. Eran criminales convictas, deshonradas y rechazadas. Nunca las volvimos a ver. Oímos por ahí que se habían mudado a otro estado, con la esperanza de escapar de la vergüenza y empezar de nuevo. Pero sabíamos que se llevarían su disfunción con ellas. La gente como ellas no cambia. Simplemente encuentran nuevas víctimas. Nuestras vidas, por otro lado, comenzaron a sanar. Los pagos de la restitución comenzaron a llegar, pequeños y regulares recordatorios de nuestra victoria duramente ganada. Lentamente reconstruimos nuestros ahorros, nuestro futuro, nuestras vidas. Pero la verdadera curación no fue financiera, fue emocional. El silencio de mis suegros fue un regalo, la ausencia de su presencia tóxica fue un bálsamo para mi alma. No me había dado cuenta de cuánta de mi energía, de mi espacio mental, había sido consumida por ellos hasta que se fueron. Fue como vivir con una fiebre constante y de bajo grado que ni siquiera notas hasta que desaparece, y de repente recuerdas cómo se siente estar sano.
Nos centramos en nuestra pequeña familia de 3. Tomamos las vacaciones con las que siempre habíamos soñado. Renovamos nuestra casa, llenamos nuestras vidas de risas, de amigos, de paz. Creamos un hogar que era un verdadero santuario, un lugar de amor, confianza y apoyo inquebrantable. Lily prosperó. Era una niña feliz, segura de sí misma y resiliente. La fiesta de cumpleaños, la nota, el juicio, todo era un recuerdo lejano y borroso para ella. La habíamos protegido de lo peor de las consecuencias y había salido ilesa de la tormenta. Ella fue nuestra mayor victoria, nuestro premio más preciado. Pasaron los años. Los bordes afilados de la traición comenzaron a suavizarse. La ira se desvaneció, reemplazada por una piedad silenciosa y distante. Ya no pensaba en Helen y Chloe con rabia, sino con una especie de triste desapego. Eran 2 personas profundamente infelices y rotas que habían intentado llenar el vacío dentro de ellas tomando de los demás. Era una forma de vida patética y destructiva, y yo estaba agradecida cada día por haber escapado de su órbita. Un día recibí una carta por correo. Era de Helen. Mi primer instinto fue tirarla, no dejar que su veneno volviera a mi vida, pero la curiosidad pudo más. La abrí, mis manos temblando ligeramente. La carta no era una disculpa, no era una admisión de culpa. Era una larga y divagante diatriba de autocompasión y culpa. Escribió sobre su desolación, su vergüenza, su vida arruinada. Me acusó de ser fría, implacable y cruel. Dijo que rezaba por mí todos los días, que esperaba que algún día encontrara en mi corazón el perdón. Era la carta de una narcisista clásica, incapaz de ver más allá de su propio orgullo herido, incapaz de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Seguía siendo la víctima en su propia historia. Y yo seguía siendo la villana. Leí la carta y no sentí nada, ni ira, ni tristeza, ni culpa. Solo una profunda y final sensación de cierre. Ella nunca cambiaría, nunca lo entendería. Y yo finalmente, de verdad, estaba bien con eso. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Fue la última pieza de su basura con la que tendría que lidiar. Mi vida era mía ahora, limpia, despejada y libre. Mi vida con Liam y Lily floreció en el espacio tranquilo dejado por la ausencia de mis suegros. Nos volvimos ferozmente protectores de nuestra paz, nuestra pequeña isla de cordura en un mundo caótico. Aprendimos a confiar de nuevo, no solo el uno en el otro, sino en nosotros mismos. Habíamos navegado la tormenta y emergido más fuertes, más unidos, más enamorados que nunca. Nos habíamos enfrentado a lo peor y habíamos sobrevivido. Le enseñamos a Lily la importancia de los límites, de la honestidad, de la amabilidad. También le enseñamos que a veces lo más amable que puedes hacer por ti mismo es alejarte de las personas que te lastiman, incluso si son familia. Es una lección dura, pero vital. Le dimos una infancia llena de amor, seguridad y apoyo inquebrantable, el tipo de infancia que construye a un adulto fuerte y resiliente. Le dimos la única cosa por la que mi esposo y yo tuvimos que luchar tanto para ganar para nosotros mismos, un lugar seguro al que llamar hogar. A veces pienso en la nota en el pastel. Esas 6 pequeñas palabras, diseñadas para destruirme, de una manera extraña, me habían salvado. Fueron el catalizador, la chispa que encendió el fuego que quemó la prisión de mi antigua vida. Chloe había querido que fueran una maldición, pero resultaron ser un regalo. Me habían dado la verdad, y la verdad, como dicen, me había hecho libre. Así que, mantengo nuestra decisión. Hicimos lo que teníamos que hacer, no solo para proteger nuestras finanzas, sino para proteger a nuestra familia, nuestra cordura, nuestro futuro. Trazamos una línea en la arena y la defendimos con todo lo que teníamos. Fue una guerra brutal, dolorosa y fea, pero fue una guerra que teníamos que ganar. Porque la alternativa era seguir viviendo una mentira, permitir que nos agotaran lentamente, emocional y financieramente, personas que veían nuestro amor como una debilidad a explotar. La alternativa era enseñarle a nuestra hija que está bien ser un felpudo, que es mejor mantener una falsa paz que defender la verdad. Y ese era un precio que no estábamos dispuestos a pagar. Elegimos el camino difícil, el camino de la confrontación, de la verdad, de la justicia, y nos ha llevado a un lugar de paz y felicidad que nunca podríamos haber imaginado. Pero todavía me pregunto, ¿qué piensan ustedes? Cuando la traición viene de dentro de tu propia familia, cuando las personas que se supone que más te aman son las que te están destruyendo en secreto, ¿qué es lo correcto? ¿Fuimos demasiado lejos, llevando un asunto familiar privado a un tribunal público?
¿O era la única manera de detener el ciclo de abuso y finalmente obtener la justicia que merecíamos? Díganme ustedes.